Muchas gracias. Un saludo a todos los colegas del Comité Permanente del Congreso Internacional de Americanistas aquí presentes. Saludos a todos los participantes al Congreso y, por supuesto, a las autoridades presentes y, desde luego, al comité organizador local. Hace 150 años, un año antes de los 150 años que hoy recordamos y celebramos, en París, en agosto de 1874, el presidente de la Sociedad Americana de Francia, Madière de Monthieu, y el barón de Dumas, secretario permanente de la Sociedad de Arqueología de Nancy, planificaban y revisaban los últimos detalles de lo que sería el primer ICA, Congreso Internacional de Americanistas. El tiempo pasó rápido y, a pesar del correo tan lento de entonces, entre carruajes tirados por caballos, trenes y barcos de vapor, las ponencias fueron llegando de acuerdo al plan, de tal forma que los congresistas, la mayoría arqueólogos, historiadores y médicos, tuviesen de manera impresa casi todas las investigaciones y hallazgos científicos de entonces. La primera sesión del primer ICA fue en Nancy, en Francia, en 1875. Por ello es ahora este encuentro y este júbilo, pues cumplir 150 años y que el Congreso continúe con vida amerita más que un brindis y una exposición. Por eso el 58 ICAS en la ciudad de Novi Sad, en Serbia, es más que histórico. El libro de actas de aquel inolvidable e interesante primer ICAS describe cada uno de los detalles acontecidos, que por cierto fue publicado e impreso un mes después, el 28 de agosto de ese año. Son actas que describen las reuniones como si fueran las mejor de las literaturas, con detalles coloridos y nutridos adjetivos. Ahí publicaron también sus primeros estatutos y 2 comités que darían continuidad al Congreso de Americanistas. Cuentan las actas que el lunes 19 de julio de 1875, a la 1:30 de la tarde, el señor barón de Dumas, presidente del comité organizador del primer ICAS, cedió de manera simbólica, por un día, la presidencia a Madière de Monthieu y procede a la elección de la primer directiva del ICA. Luego, el presidente honorario, Madière de Monthieu, colocó en la mesa principal el primer volumen de archivos de las primeras ponencias, las de un tal doctor Dalí, que tenía un reporte sobre las razas indígenas y arqueología en México, 2 artículos sobre la enciclopedia médica, uno sobre la mano y otro sobre los cabellos, que entiendo que eran humanos, con caracteres de clasificación, y un artículo sobre los mestizos. Otro participante, Monsieur Henry Lepage, puso sobre la mesa un brochure o un folleto escrito por él sobre el reporte de un duque que estuvo con Américo Vespucio. En la primera sesión abrieron la exposición de antigüedades americanas en el Palacio Ducal, que durante 4 días estuvo repleta, atrayendo a hombres de ciencia y curiosos. Estoy citando de manera textual la primera acta del primer ICA. Algunos objetos que componían esa primera exposición: había una colección de moldes de cabeza de ídolos encontrada en Veracruz, deformados en el cráneo, y tenían una barba postiza que se pegaba al mentón de los nobles mexicanos que se parecían a algunas divinidades egipcias. Habían máscaras talladas provenientes de Oaxaca con una expresión de serenidad y calma que hacía contraste con el resto de máscaras ahí expuestas y que representaba una Virgen de Colúa, un señorío antiguo al pie del Cerro de la Estrella en el centro de México. Esta joven virgen fue sacrificada y deificada bajo el nombre de Tetoinán, diosa de la tierra. Muchos instrumentos de obsidiana, una navaja peruana en bronce tallada con detalles de 2 guerreros combatiendo, una colección de cráneos deformados, incluyendo uno quechua o aymara de Bolivia, una figura antigua con ojos de esmeralda encontrados en una tumba de Cusco,
un zapato de indios en el lago Onondaga en Nueva York. A los pueblos originarios de esta zona, en ahora Estados Unidos, también se le conoce como la gente de la colina o la gente de la montaña. Son un pueblo con una rica historia y cultura, con territorios tanto en el estado de Nueva York como en Canadá. Y en esa exposición había también armas americanas de diversos estilos, telas y varias momias peruanas. Me impresiona esa descripción y me maravillo en verdad, imaginando que camino en medio de aquellas vitrinas de la primera exposición del primer ICA. La jornada del primer día fue larga, después vino la segunda sesión y por la noche la inauguración oficial del Congreso con autoridades e invitados. Algo así como este encuentro que tenemos ahora. Hubo un corto receso y regresaron a la segunda sesión. Segunda sesión. Acá se desarrolló la primera conferencia en el área temática de historia titulada Relación de América precolombina con el mundo antiguo, impartida por H. Lepez. Él menciona un artículo que él escribió sobre una reunión de René II, duque de Lorraine en Francia, y Américo Vespucio. Luego menciona un libro del siglo XVI que él ha tenido ante sus ojos, en donde se menciona por primera vez el nombre de América como continente. Según las actas, muchos quedaron impresionados y posterior a la ponencia de Lepez, muchos colegas le preguntaban y le rodeaban pidiendo más detalles. ¿Se imaginan si H. Lepez hubiese tenido entonces las tecnologías de ahora? Lo estaríamos viendo y admirando en nuestros dispositivos. La inauguración. Las palabras de inauguración del primer presidente del ICAS, el barón de Dumas, fueron sublimes. Dijo: señores, a través de diversos puntos del globo terráqueo, con el noble deseo de fundar juntos una institución magnífica de un género absolutamente nuevo, nos encontramos reunidos en esta ciudad soberana en tiempos antiguos, quienes por una inspiración remarcable fuimos guiados para ser asignados para esta reunión. Sin embargo, este edificio escogido para la sesión inaugural es el resto de un palacio histórico que alguna vez fue inmenso, un resto que considerable aún, aunque reducido en una de sus partes, daba siempre a los viajeros alguna idea del pasado de la nación de Lorraine, cuando se convirtió en 1871 la presa de un incendio. Lo creímos perdido para siempre, pero como el fénix antiguo, este resto del edificio salió rejuvenecido y nada podría consagrar este renacimiento mejor que el imponente discurso de hoy. Al terminar su discurso, el barón de Dumas, que al parecer era muy dadivoso, nada aferrado a los cargos y le gustaba compartir, le cedió de nuevo de manera simbólica la silla de la primera presidencia del ICAS a José María Torres Caicedo, ministro plenipotenciario de la República de El Salvador en París. Me parece realmente surrealista, porque yo vengo de El Salvador y ahora entiendo metafísicamente hablando el que yo esté aquí, viniendo de El Salvador, inaugurando las actividades del 150 aniversario. Este señor José María Torres Caicedo, quien había nacido en Colombia, por algún motivo era el embajador de El Salvador en Francia, y responde con un discurso en nombre de la América, agradeciendo a todos los miembros del Congreso y al alcalde de Nancy. Y en su discurso dice cosas interesantes. Menciona que hay que adoptar un método de estudio riguroso para darle a los conocimientos americanos todo el desarrollo. Dicen las actas que la improvisación de Torres Caicedo fue interrumpida constantemente por los aplausos de los congresistas presentes. En aquel momento estaba la visión eurocentrista, y como buen hijo de su tiempo, el diplomático mencionó que el desarrollo de las Américas para los americanos latinos fue gran parte debido a Francia, a la cual consideró una metrópoli y la primera nación moderna y latina. Y en su discurso habla de solidaridad de intereses. Aquel primer ICAS que estoy imaginando fue más que hermoso, diría que maravilloso, porque trascendió. Y aquí estamos hoy, en Novi Sad, en el 58 ICA, y vendrán más, y muchos más. Hasta este momento solo les he hablado del primer ICAS en Nancy, Francia. Acomódense que les hablaré del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto. Y vamos a llegar hasta el 57 ICAS
en Foz de Iguazú, en Brasil, hace 2 años, en julio de 2023. Hay tiempo, no hay prisa. El segundo congreso se celebró en Luxemburgo en 1877. En esa ocasión, Aide Clark presentó la investigación Los orígenes de las lenguas, la mitología y la civilización de América en el viejo continente. Tesis en la cual planteaba que pueblos pigmeos habían entrado por el estrecho de Bering y que tribus africanas después por el océano Atlántico y que colonos sumerios por la vía de Australasia y Polinesia. Se presentaron vestigios del cristianismo anteriores al año 1000, destacando un tal Emil Smith con la tesis que proponía que Tomás, el apóstol, aquel de que hasta no ver, no creer, que había predicado el evangelio en el actual territorio de Paraguay. Los interesados deben saber que cada congreso lleva su propio archivo, relatorías, actas y publicaciones de los resúmenes y ponencias en cada uno de los simposios. Es de tal magnitud la riqueza humanística y académica de los ICAS que anteriores miembros del comité permanente, después de varias propuestas, escogieron como sede para preservar los archivos de los ICAS al Instituto Iberoamericano de Berlín, en Alemania. Y al término de cada ICA se envía de manera material y ahora en digital, además, todos los documentos relativos al Congreso. Pero también hay material valioso en la biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla, España. Y en Quito, Ecuador, en donde se celebró el 47 ICAS en 1997, el intelectual Jacinto Gijón y Camaño, ya fallecido, persona con muchos recursos financieros que participó en el 18 ICA en Londres en 1912, formó una gran biblioteca con temas americanistas en Ecuador que actualmente pertenece al Ministerio de Cultura ecuatoriano y que desgraciadamente desde hace varios años se encuentra cerrada e inaccesible. También en México hay bastante material de gran valía, pues en 1895 fue sede del 11 ICA, 20 años después del primero, y ha continuado siendo la sede de varios congresos. El más reciente fue en 2009 el 53 ICAS. Con seguridad también en París es también depositario de materiales americanistas, pues la sede del Congreso del Centenario en 1976 se llevó a cabo ahí el famoso 42 ICAS. La época en que se fundó el ICA era tiempo de grandes descubrimientos de los viajeros del mundo. Estaba muy de moda la exploración. Un dato interesante, fíjense, por el cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, que 13 años después de la creación del ICAS, o sea, primero el ICAS, 13 años después, surgió otra organización que sin duda ustedes conocen, la National Geographic Society, con un interés muy similar por el desarrollo del mundo. También la National Geographic Society, al igual que el ICAS, ha resistido el paso del tiempo. Que el ICAS existiera 13 años antes que la National Geographic es desde luego extraordinario. Y con el año 1875, los congresos ICAS somos probablemente el congreso en funcionamiento más antiguo del mundo. El 21 ICA, voy avanzando, ven, se celebró por primera vez en los Países Bajos en 1924. Y Países Bajos lo organizó junto con Gotemburgo. Y en aquella época los participantes eran en su mayoría personas de alto rango de los sectores industrial, bancario, nobiliario y gubernamental. Y la reina Guillermina de entonces fue la patrona del Congreso. En 1988, cuando mi amigo el doctor Kesdenboer organizó el 46 ICAS en Países Bajos, nos comenta que los participantes procedían principalmente del sector universitario y eran bastante más numerosos. Pero en la memoria y en los archivos de la familia real aún sonaba el nombre del ICA de 1924 como congreso. Y la reina de entonces, Beatriz, quería ser de nuevo patrona del ICAS en ese año. Cada ICA tiene su historia. Cada país y región de América palpita para ser estudiada y entendida. Hay ICAS de ICAS, incluso con algunos sucesos que sonrojan y hoy avergüenzan. Como en todo proyecto humano, solo con los nombres o temas de cada congreso haríamos muchas tesis. Por ejemplo,
reflexionar sobre el pasado y el presente de las Américas para planificar su futuro. Es el lema del 49 Congreso celebrado en Quito en el 97. Mensajes universales de las Américas para el siglo XXI, el lema del 50 Congreso celebrado en Varsovia 2000, que por aquí está su secretario general, el doctor Mario Sarkovsky. Repensando las Américas en los umbrales del siglo XXI, lema del 51 Congreso celebrado en Santiago de Chile en 2003. Ya van a conocer a Milka, que estuvo de secretaria en ese congreso, que está aquí presente. Pueblos y culturas de las Américas, diálogos entre globalidad y localidad, lema del 52 Congreso celebrado en Sevilla, España, en 2006. Los pueblos americanos, cambios y continuidades, la construcción de lo propio en un mundo globalizado, lema del 53 Congreso celebrado en la Ciudad de México en el 2009, dirigido por el doctor Helio Mafrer-Can, que está aquí presente, y Elizabeth Díaz Brenis, aquí presentes. Construyendo diálogos en las Américas, lema del 54 Congreso celebrado en Viena, Austria, en 2012, dirigido por Martina Keller, que también está aquí presente. Conflicto, paz y construcción de identidades en las Américas, celebrado en El Salvador, Centroamérica, en 2015. Universalidad y particularismo en las Américas, celebrado en Salamanca, España, en 2018. Y aquí está con nosotros Manuel Alcántara, que dirigió también ese congreso. Y en el 2023, celebrado en Foz de Iguazú, Brasil, que debió esperar 2 años por causa de la pandemia COVID-19, llevó por lema América y sus fronteras, múltiples voces, múltiples encuentros, dirigido por Marcio Fernández, que también está aquí con nosotros. Y hoy iniciamos el 57 ICAS en la ciudad de Novi Sad, en Serbia, con el lema Nuevos desafíos, nuevos espacios. No voy a hablar de cada uno, sería casi infinito, era broma, ¿verdad? Pero hay varios estudios publicados al respecto que recogen sendos resúmenes de cada uno de los congresos. Por cierto, hay varios libros publicados. Desde luego el ICA ha ido adaptándose a los tiempos y esa es sin duda su clave para la sobrevivencia. Muy bien aprendida la lección de Charles Darwin, que dijo: sobrevive no el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. Que sigamos así, comprendiendo América, sin poses de ningún tipo, sin el mentón alzado, todos europeos, americanos, asiáticos, africanos, de todas partes. Tenemos que aprender de todos. La danza del conocimiento no se puede bailar sin el otro. La otredad, la solidaridad y el respeto mutuo deben ser conceptos y valores que necesitan estar en medio de la mesa. Así como en aquella primera reunión del primer ICAS hace 150 años, Medier de Montieu y el Barón de Dumas pusieron sobre la mesa la primera publicación. Pongamos nosotros ahora en nuestras mesas el entusiasmo para conocer sin prejuicios esa América diversa. Qué honor para Novi Sad celebrar en su ciudad este histórico evento. Felicitaciones, reconocemos su esfuerzo. Feliz 150 años y que vengan mucho más ICAS. Muchas gracias.